Bueno, realizaremos el ejercicio número 1 de repartido de suma de vectores. Y dice así: determina la fuerza neta para los siguientes casos. Si en el módulo la fuerza 1 y la fuerza 2 son iguales y valen 50, F3 tiene un módulo de 70 newton y F4 tiene un módulo de 35 newton. Lo primero que podemos realizar es determinar el módulo de la fuerza neta para luego representar a escala. A ver si puedo. Como ustedes saben, la fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. F1 más F2 más F3. Bien. Para determinar el módulo de la fuerza neta, tendré que tener en cuenta el sentido de cada uno de los vectores. Recordando que todo vector que tenga un sentido hacia abajo o hacia la izquierda, consideremos negativo. Y todo vector que tenga sentido hacia arriba y hacia la derecha, lo vamos a considerar positivo. Por lo tanto, F1 positivo, el módulo de F1 es positivo, más menos F2 será negativo, el módulo de F2, por su sentido hacia abajo, más menos F3, porque su sentido es hacia abajo también. Por lo tanto, el módulo de la fuerza neta se puede obtener con la siguiente expresión: F1, 50, más F2 también es 50, menos 50, más menos F3 es 70 newton. Por lo tanto, 50 más menos 50 es 0. La fuerza neta es igual a menos 70 newton. Es negativa. Bien. Luego, esos vectores yo los puedo representar a escala y así representar la fuerza neta. Determinar las características de la fuerza neta, la dirección, el sentido y el punto de aplicación donde comenzaría. Bueno, lo primero que voy a hacer es una escala. Una escala con los vectores que están involucrados en este cuerpo, que están actuando en el cuerpo 1. Tengo F1, el módulo de F2, que vale lo mismo. Los dos valen 50 newton. Y F3 tiene un módulo de 70 newton. La escala más común que todos pueden llegar a deducir es que 1 centímetro equivale a 10 newton. Por lo tanto, estos vectores lo voy a representar de 5, lo voy a representar de 5, el vector 2, y la fuerza 3 lo voy a representar de 7 centímetros. Si ustedes consideran que es muy grande, lo pueden hacer de 20 newton. 1 centímetro equivale a 20 newton. Por lo tanto, van a ser la mitad de 5 y de 7. Lo pueden representar de 2,5 centímetros. Ahora vamos a recuadrar para que se pueda diferenciar. Vamos a hacer esta. Si ustedes utilizan esta escala de arriba, lo van a hacer de 2,5 centímetros. De 2,5 centímetros. Y de la mitad de 7 sería 3,5. Ustedes vean el tamaño del cuaderno de ustedes y vean, bueno, qué escala es recomendable usar. ¿Qué van a hacer? Bueno, tengo que representar el primer vector de 2,5 de 5 centímetros, respetando sus características, y lo deben hacer con una regla. Yo lo voy a hacer de 5, vector de 5. Entonces, F1 lo voy a representar de 5. Ustedes lo pueden hacer de 2,5 sin ningún problema. Punto de aplicación, dirección, sentido, respeto todo eso. Bueno, al finalizar el primer vector, voy a realizar líneas punteadas. Voy a descontar. Ahí está. No importa la dirección donde termine el primer vector. Realizo líneas punteadas y bueno.
Y luego, este tamaño de este vector no es un vector de estas líneas punteadas, esta prolongación. No tiene un tamaño exacto. Ustedes vean el tamaño que les parece adecuado. Donde termine el primer vector, realizo unas líneas prolongadas, prolongo una línea y voy a representar el segundo vector también de 5 centímetros, respetando su sentido. Es hacia abajo. F2. 5 centímetros hacia abajo. ¿Qué me está faltando? El vector 3 y lo voy a representar de 7 centímetros. Acá y lo represento de 7 centímetros. F3. Por lo tanto, ¿qué es la fuerza neta? La fuerza neta sería la suma de todos los vectores y se puede representar desde el inicio del primer vector hasta el extremo final del último vector. Todo este espacio es la fuerza neta y su sentido es hacia el vector mayor. Los vectores mayores son hacia abajo, por lo tanto ella representa hacia abajo. ¿Y cuál es la coincidencia? Su sentido es hacia abajo, por lo tanto la fuerza neta es negativa. Siempre que el sentido sea hacia abajo, la fuerza neta tendrá que ser negativa. Si la fuerza es hacia la izquierda, la fuerza neta tendrá que ser negativa. Si es hacia arriba, positivo, y si es hacia la derecha, también positivo. Realicemos el ejercicio 2. Para determinar la fuerza neta del ejercicio 2 es muy sencillo. Bueno, la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el determinado objeto, determinado cuerpo. Para determinar el valor, el módulo de la fuerza neta, debo tener en cuenta el sentido de cada vector. El vector 1, F1, positivo, porque su sentido es hacia la derecha, más el vector 2 será negativo, porque su sentido es hacia la izquierda. ¿Y por qué siempre va el más? Porque la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Entonces, fuerza neta es igual a 50 más F2 también vale 50 menos 50. Si quieren colocar las unidades pueden colocar sin ningún problema. Entonces el módulo de la fuerza neta es igual a 0 newton. Yo 0 se cancelaron. Bien. La escala, bueno, como estoy involucrando, si quieren colocar ya todos los vectores acá, podemos colocar, miren, este F4, la fuerza 4, vale 35. Por lo tanto, lo puedo representar de 3,5 o de la mitad de 3,5. Sería 1,70 y 75, ¿puede ser? Creo que sí. Vamos a verificar. Nos vamos al principio, estaba bien. Va a ser que recién me desperté. Bueno, voy a representar estos vectores a escala. Lo primero lo voy a hacer de 5, o lo van a hacer de 2,5 y 2,5. Vean el tamaño del cuaderno, vean si le da espacio, a ver cuál les queda bien. Bueno, represento el primer vector horizontal hacia la derecha. 5 centímetros. F1. Donde termina el primer vector, ¿qué tengo que hacer? Líneas punteadas. No importa si la hago hacia arriba o hacia abajo. Yo en este caso le voy a hacer líneas hacia abajo. El tamaño de estas líneas prolongadas no importa, ustedes eligen. Y represento el segundo vector hacia la izquierda y también horizontal. ¿Quedó algún espacio entre los dos vectores? No, no quedó. Por lo tanto, no hay fuerza neta. Acá, miren,
como quedó un espacio entre el primer vector y el último vector representado, ese espacio se puede definir, se puede determinar como la fuerza neta. Se puede escribir como la fuerza neta. Acá, como no quedó un espacio entre el primer vector, el inicio del primer vector y el final del último vector, no hay fuerza neta. Bueno, continuando con la parte 3 y 4 del ejercicio, lo primero que puedo determinar en esta instancia sería la fuerza neta. Pueden representar en primera instancia, pero vamos a determinar el valor. Recordando que la fuerza neta sería la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un determinado cuerpo. Tengo las 4 fuerzas actuando sobre este cuerpo. Entonces la fuerza neta, el módulo de la fuerza neta sería F1, el módulo positivo por su sentido hacia la derecha, más el módulo de la fuerza 2 positiva porque también es hacia la derecha, más el módulo de la fuerza 3 positivo porque también es hacia la derecha, más menos el módulo de la fuerza 4 menos, perdón, me faltó el menos. ¿Y por qué es el menos? Porque su sentido es hacia la izquierda. Menos F4. Sí, estoy medio lento porque me desperté hace poco. Bueno, entonces fuerza neta, el módulo de la fuerza neta es igual a F1, 50, más 50, más 70, más menos 35. Entonces yo hago 170 menos 35 da 135. Entonces fuerza neta es igual a 135. Ahí estoy dudando. Perdón. 170. Sí, está bien. Sí. Este sería el módulo de la fuerza neta. Bueno, ahora tengo que representar todos estos vectores a escala. O sea, vamos a hacer así. Primer vector F1 lo voy a hacer de 5. Yo porque lo estoy haciendo a escala. F1. Si ustedes consideran que no les da el espacio, no hagan de 5, hagan de 2,5, 2,5, de 3,5 y 1,70. Yo estoy usando la más grande porque el pizarrón me permite. El primer vector de 5, el segundo vector a continuación, miren. Uno a continuación del otro. F2. F3, miren, lo tengo que representar de 7 o de 3,5. F3. Ah, una cosa importante. Cuando yo elijo esta escala, yo lo voy a usar en todo. En todo. Yo no puedo hacer uno de 5, otro de 2,5, otro de 7 y 1,75. Cuando elijo una escala, todos los vectores respetan esa escala. ¿Ya? Y luego, miren, representa F1, F2, F3, todos horizontal hacia la derecha. Y ahora me queda representar F4, que es horizontal hacia la izquierda. Entonces hago líneas punteadas donde finaliza el último vector y dibujo el cuarto de 3,5. ¿Qué es la fuerza neta? ¿Qué se puede entender como fuerza neta? La fuerza neta sería la suma entre todos los vectores que actúan sobre un cuerpo, y también lo podemos representar como el espacio que queda entre el primer vector, el inicio del primer vector con el extremo final del último vector. Todo este espacio es la fuerza neta y apunta hacia el vector mayor, es decir, estos tres son mayores con respecto a este 4. Por lo tanto, si estos tres apuntan hacia la derecha, la fuerza neta apunta hacia la derecha.
Y esto significa que la fuerza neta es positiva. Si me fijo en el ejercicio, el módulo es positivo hacia la derecha. Realizaremos ahora la parte 4 del ejercicio 1. Para determinar la fuerza neta, bueno, es sencillo. La fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre este determinado cuerpo. El módulo de la fuerza neta es igual a F1, positivo porque su sentido es hacia la derecha, más F2, también positivo, el módulo positivo, porque es hacia su sentido es hacia la derecha. Entonces la fuerza neta, el módulo, es 50 más 50. Entonces el módulo de la fuerza neta es igual a 100 N. ¿Puedo representar la fuerza neta? Sí, la puedo representar. ¿Cómo voy a representar? Por más que los vectores estén uno debajo del otro, con la escala de 5 yo lo voy a hacer, lo vas a representar uno a continuación del otro. Tengo el vector F1 y dibujo ahora el punto de aplicación del segundo y voy a dibujar el segundo F2. ¿Y qué es la fuerza neta? Ahora sí voy a utilizar el concepto de fuerza neta. La fuerza neta sería la suma en este caso de los dos vectores de las dos fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Entonces, esto es la fuerza neta. Ejercicio número 2. Dice, utilizando el método de paralelogramos, determinar la fuerza neta que actúa sobre el objeto. Sabiendo que F1, el módulo F1 es 40 y el módulo F2 es 35, y entre ellas hay un ángulo de 65 grados. Y además pide que si puede aplicarse el método de Pitágoras para determinar la fuerza neta, fundamente tu respuesta. Antes de recomenzar con el ejercicio, tenemos que repasar. Bueno, hasta el momento nosotros vimos situaciones en que las fuerzas actuaban sobre un cuerpo de forma colineal. ¿Qué significa colineal? En todas las situaciones que nosotros trabajamos, las fuerzas tenían la misma dirección, pero podrían tener sentido contrario. F1, F2, mismas situaciones en que actuaba más de una fuerza, pero todas eran en la misma dirección. Si una era vertical, las otras también eran vertical. F3, F2, F1. Todo lo que vimos en el ejercicio 1, las fuerzas son colineales. Colineales porque tienen la misma dirección. Siempre que las fuerzas que actúen sobre un cuerpo tengan la misma dirección, son fuerzas colineales. Pero ¿qué pasa con este ejercicio? No tienen la misma dirección. Esta fuerza 2 es horizontal, mientras que la primera es diagonal. Miren acá, horizontal, 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 vertical, vertical. Colineales, en este caso, fuerzas no colineales. En la conferencia vamos a profundizar el concepto o la descripción de fuerzas colineales y no colineales. Bien, estas fuerzas son no colineales porque tienen direcciones diferentes. Diferentes direcciones. Bien. Por lo tanto, si tienen diferentes direcciones, habrá un determinado ángulo entre las dos fuerzas. Lo primero que vamos a realizar sería representar a escala la situación. Por lo tanto, acá voy a utilizar una escala de 1 centímetro equivale a 10 newton.
Este vector de 40 newton lo voy a representar de 4 centímetros y el vector de 35 de 3,5 centímetros. Lo dibujo en punto de intersección. Voy a dibujar el segundo vector porque será la base. Lo voy a representar de 3,5. Entonces F2 lo representé con esta escala de 3,5. Luego necesito un semicírculo. Lo voy a posicionar el centro del semicírculo en el punto de aplicación y voy a marcar 65. Luego voy a representar un vector de 4 centímetros, el vector 1. F1. Bueno. Para determinar la fuerza neta, yo puedo utilizar el método del paralelogramo. Para aplicar el método del paralelogramo y así poder determinar el módulo de la fuerza neta, voy a utilizar un compás. Voy a medir el primer vector, la fuerza 1, y me voy a trasladar al extremo del vector 2. Y trazo un copa. Mido el primero, me voy a la punta del segundo y trazo un arco. Ahora mido el segundo vector, me posiciono en el extremo del primero y trazo un arco. En la intersección de esos arcos con la unión de los dos vectores, se determinará la fuerza neta. Esto es la fuerza neta. Bien, ¿cómo puedo determinar el valor de la fuerza neta? La respuesta es sencilla, debo medirlo. Medimos este vector, podemos comprobar si lo hacen de escala de manera correcta, es que el tamaño de este vector es de 6,3 centímetros, 6,35 aproximadamente. Bueno, realicen a escala de manera correcta y no tendrán problema. Bueno, ¿cómo podemos determinar el módulo de la fuerza neta utilizando el método del paralelogramo? Bueno, es utilizando la escala. Si 1 centímetro equivale a 10 newton, ¿cuánto equivale a 6,3 centímetros? Automáticamente hay compañeros que se pueden dar cuenta que equivale a 63 newton. ¿Podemos hacer esta cuenta? ¿Podemos determinar? Sí, una regla de 3. X es igual a 6,3 por 10. Vamos a escribir correctamente 6,3 centímetros por 10 newton sobre 1 centímetro. Centímetro con centímetro se cancelan y esto me va a quedar 63 newton. El módulo de la fuerza neta utilizando el método del paralelogramo, que es medir la distancia de la unión de los dos vectores con la intersección de los arcos, es de 63 newton. Bueno, eso sería la parte A. En la parte B pide, ¿puede aplicarse el teorema de Pitágoras? Estaba escrito método, lo redacté mal, método de Pitágoras para determinar la fuerza neta. La respuesta es que no. Porque el teorema de Pitágoras solamente será válido cuando los ángulos entre dos vectores, entre dos fuerzas no colineales, sea perpendicular, sea un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Si el ángulo es recto, si el ángulo es
de 90 grados, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras, que se puede resumir en la siguiente expresión matemática. La fuerza neta es igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Entonces, para aplicar el teorema de Pitágoras, debe el ángulo entre los vectores, entre las fuerzas no colineales, debe ser de 90. Si el ángulo es diferente a 90, yo tengo que utilizar otro teorema, que se llama teorema de coseno. El teorema de coseno se utilizará siempre que el ángulo entre los vectores sea menor a 90 o mayor a 90. Vamos a poner F1, F2, F1, F2. Si este ángulo es diferente a 90, la expresión matemática que podemos utilizar para determinar el módulo de la fuerza neta, teorema de coseno, se puede compactar en la siguiente expresión matemática. F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más 2 por el módulo de F1 por el módulo de F2 por coseno del ángulo. Recordando que el ángulo siempre deberá ser diferente a 90. Entonces, a ver, si yo puedo utilizar el teorema, el método de paralelogramo y el teorema de coseno, vamos a ver si nos va a dar el mismo resultado. Acá solamente con medir y de luego hacer con la escala una regla de 3, me da que es 63. El ángulo es 65, no puedo utilizar el teorema de Pitágoras, pero puedo utilizar el teorema de coseno. Entonces, comprobemos que utilizando este teorema me va a dar el mismo resultado que el método de paralelogramo. La fuerza neta, voy a aplicar este teorema, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más 2 por el módulo de F1 por el módulo de F2 por coseno, en este caso de 65. Entonces la fuerza neta es igual a la raíz cuadrada de... ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a empezar a sustituir los valores. F1, 40. F2, 35. Es 40 al cuadrado más 35 al cuadrado más 2 por 40 por 35 por coseno de 65. Bueno, para realizar esta expresión matemática, bueno, mire, necesito una calculadora científica o una calculadora celular, puede ser válida, y voy a presionar la tecla que dice cos, función trigonométrica de coseno, cos, a ver si pueden ver, y luego registro 65, ¿verdad? Miren, coseno de 65. Luego voy a presionar el signo de igual y me da 0,42 y sigue algunos números. Voy a usar dos números después la coma. 0,42. En la calculadora no se recomienda que apliquen, que realicen toda esta operación de una vez sola. Van a hacer primero esta expresión y luego esta expresión. Entonces, fuerza neta es igual a la raíz cuadrada de... Voy a hacer 40 al cuadrado más 35 al cuadrado. Esto me da 2825 más. Ahora tengo que realizar 2 por 40 por 35 por 0,42. 2 por 40 por 35 por 0,42. Esto me da 1176.
Entonces la fuerza neta, si yo sumo estos valores, 2825 más 1176, esto me da 4001. Si realizo entonces la raíz cuadrada de ese valor, 4001, esto me da 63,2 newton. Entonces miren acá, este valor es similar a este, no es idéntico. Quizás cuando lo medí un poquito mal y había una variación. El ejercicio 3 pide determinar la fuerza neta sobre este determinado objeto. No solamente determinar la fuerza neta, sino que también representar la fuerza neta. Yo les recomiendo siempre comenzar con la representación y por lo tanto debo realizar una escala para estos vectores. 1 centímetro equivale a 100 newton. Este vector de 500 lo voy a representar de 5 centímetros, el de 300, los dos de 300 de 3 centímetros. Si consideran que es muy grande para el cuaderno de ustedes esta escala, coloquen un 200 y van a ser de 2,5, de 1,5 y de 1,5. En la representación, gente, voy a tener que tener cuidado y al momento de obtener la fuerza neta, no es que voy a sumar todo junto, no. Yo voy a sumar primero el vector 1 y 2 porque son los vectores que se encuentran en la misma dirección, son fuerzas colineares. Entonces, como están en la misma dirección, los dos son horizontal, bueno, es fácil obtener la fuerza. No voy a colocar fuerza neta, voy a colocar la fuerza 1, 2. Sería la fuerza neta entre el vector 1 y 2. Me olvido del 3. Sería F. Vamos a colocar acá. F1, 2, F1, 2. Sería la suma vectorial del vector 1 más el vector 2. Entonces la fuerza neta entre el 1 y el 2, el valor sería F1 positivo, porque su sentido es hacia la derecha. Pero F2 será negativo, porque su sentido es hacia la izquierda. Por lo tanto, F1, 2 es igual a 500 más menos 300. Puedo colocar Newton, pero debo colocar el 2. Yo no lo voy a colocar. Entonces, la fuerza 1, 2 será de 200 Newton. Recuadro esta tabla. Ustedes me van a preguntar por qué. Luego, debo representar a escala estos dos vectores. F1 lo represento de 5 centímetros. Y al finalizar al extremo del primer vector, líneas punteadas, y represento el tercer vector, el segundo vector. El segundo vector lo voy a representar de 3 centímetros. La fuerza neta sería la variación, sería el espacio que queda entre el primer vector con el extremo final del último vector. Esto es la fuerza 1, 2. Sería la fuerza neta del vector 1 y 2. Y apunta hacia el mayor. ¿Cuál es el mayor? ¿El 1 o el 2? Es el 1. Es hacia la derecha. Entonces su sentido también será hacia la derecha. Luego que tengo este vector, miren acá, sería así. El vector 1, 2, que es de 200 newton, ¿no? Si el vector 1, 2 es de 200 y lo utilizo con esta escala, lo voy a representar de 2 centímetros. Representen este vector nuevamente, miren, de 2 centímetros, chiquitito. Sería el vector 1, 2. Y luego voy a representar el tercero
el tercero de 3 centímetros vertical hacia arriba. Entonces el vector 3 es vertical hacia arriba y tiene un tamaño de 3 centímetros. F3. Ahora, bueno, recién ahora yo voy a determinar el vector resultante, el vector total. Porque yo ya junté el 1 y el 2 y ahora voy a sumar la fuerza 1, 2 con el 3. Y ahí voy a obtener la fuerza neta. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Que el ángulo entre los dos vectores es perpendicular, es de 90. Entonces, para determinar el módulo de la fuerza neta, debo realizar la siguiente expresión matemática. Raíz cuadrada de la fuerza 1, 2 al cuadrado más el módulo de la fuerza 3 al cuadrado. Entonces, la fuerza neta es igual a la raíz cuadrada de 200 al cuadrado más F3 300 al cuadrado. Entonces la fuerza neta es igual a 200 al cuadrado es igual a 40.000 más 300 al cuadrado es igual a, obviamente, 90.000. Raíz cuadrada de... Bueno, ahora voy a sumar estos valores. Entonces, la fuerza neta es igual a 13.000. 300.000, perdón. Raíz cuadrada de 300.000 es igual a que la fuerza neta 360,5. Este teorema se llama teorema de Pitágoras. ¿Por qué utilizo el teorema de Pitágoras? Porque el ángulo entre ellos es perpendicular, es recto, forma un ángulo de 90. Bien, pero ¿cómo represento, cómo determino la fuerza neta a través de un esquema? Debo utilizar un compás. Se me despegó, yo lo despegué. ¿Qué van a hacer? Con un compás van a medir el primer vector, se van a ir al extremo del segundo y van a trazar. Miden el segundo vector, van al extremo del primero y trazan un arco. La intersección entre esos arcos y el punto medio de intersección de los dos vectores es la fuerza neta. ¿Puedo determinar la fuerza neta sin utilizar todas estas ecuaciones? Puedo. Voy a medir este vector y me tiene que dar un tamaño de 3,6 centímetros. Si me da un tamaño de 3,6 es porque lo representaste bien y porque el valor de la fuerza neta va a dar 360. A ver, vamos a ver así. Vuelvo para esta escala. 1 centímetro equivale a 100 newton. 3,6 centímetros equivale a X. X es igual a 3,6 por, vamos a poner por así, por 100 newton sobre 1 centímetro. Esto es igual a 360 newton. Este número es similar a este. Capaz que va a dar con una diferencia un poquito mayor, de 36,5, 3,65, que no se puede apreciar mucho en una regla, pero ustedes vean, bueno, 360 es muy próximo a 360,55 newton. Estos valores son próximos. Este sería el ejercicio 3.
Recordando que primero yo sumo el vector 1 y 2, obtengo el 1, 2, y luego yo voy a sumar con el vector 3.